Revelados, relatos escalofriantes que exponen el terror oculto en carreteras malditas. La oscuridad se cernía sobre el pequeño pueblo de San Julián como una sombra enlazada a los temores de sus habitantes. Marta, una enfermera nocturna, conocía ese temor a la perfección. Rumores de desapariciones susurraban entre las calles desiertas, creando un ambiente desolador donde el miedo se alimentaba de la incertidumbre. Cada noche, al terminar su shift, el camino hacia casa era un ritual agonizante. La carretera que antes le parecía familiar ahora se convertía en un laberinto donde el terror acechaba. Aquella noche, el coche detrás de ella no dejaba de parpadear las luces como si estuviera aguardando un momento propicio. Algo no estaba bien. El corazón de Marta retumbaba en su pecho. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién podría estar jugando con esa luz? Aumentó la velocidad, pero el automóvil no se apartaba. El silencio del campo se transformó en susurros inquebrantables, ecos de historias olvidadas que advertían sobre almas en pena y seres que se alimentan del miedo. No, no puedo pensar así, se decía a sí misma, pero las viejas leyendas comenzaban a tomar forma en su mente, tejiendo un velo de pánico. Llegó a casa, pero la atmósfera estaba cargada, como si algo inusual hubiera invadido su hogar. Luis, su hijo de 8 años, estaba encerrado en su cuarto, hablando en voz baja. Al acercarse, oyó risas distantes y un murmullo que parecía un idioma desconocido. Marta sintió que se le encogía el estómago. Aquel nuevo amigo, el vecino que había llegado hacía poco, nunca le había inspirado confianza. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían esconder secretos que deberían permanecer sepultados. Marta intentó sacar a su hijo de esa habitación, pero sus suaves intentos fueron rechazados. Luis, absorto, no parecía escucharla. Una sensación gélida se apoderó de ella. Los vecinos, aquellos que la rodeaban, empezaban a ausentarse. En su mente, el rompecabezas de la inquietud se armaba lentamente, y sus instintos de madre la empujaron a actuar. Esa noche, en un arranque de desesperación, Marta decidió seguir a su hijo y a su amigo hacia el bosque, ese lugar maldito que todos temían. Las sombras danzaban entre los árboles, y los crujidos de las ramas rotas resonaban como gritos ahogados. ¿Qué les estaba sucediendo a los que vivían en esa zona? ¿Y qué hacía Luis allí? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche se tornó más oscura. Una figura emergió entre los árboles, el vecino con su sonrisa retorcida. Marta sintió el sudor frío correr por su frente. Luchó contra la escalofriante presión que la mantenía inmóvil. ¿Podría ser este el mismo ser de las historias que le contaron de niña? La tensión crecía mientras descubría la verdad y su madre corazón se preguntaba si alguna vez podría salir con vida de ese horror. ¿O terminaría formando parte de aquellas almas que recorren eternamente las carreteras malditas? La respuesta se dibujaba tenebrosamente ante sus ojos, y con el corazón en la mano, Marta se preparó para enfrentar la pesadilla que la aguardaba. Marta se sintió paralizada por el terror. La figura de su vecino se cernía ante ella como un espectro, su mirada oscura y penetrante parecía atravesarla, desnudando sus más profundos temores. La risa de Luis, que antes se mezclaba con el murmullo del bosque, había cesado, y un silencio inquietante la envolvió. ¿Dónde estaba su hijo? Con un súbito impulso, tomó aire y gritó, «Luis». Su voz resonó en el oscuro espacio entre los árboles, pero no hubo respuesta. El vecino avanzó, su figura se acercaba lentamente, como si disfrutara del tormento en el rostro de Marta. «No deberías haber venido, querida», dijo él, su voz suave pero llena de veneno. Marta retrocedió, sintiéndose acorralada. «Déjalo ir». La rabia y el miedo le hicieron alzar la voz, pero su interior estaba en plena tempestad. La mirada del hombre se tornó cruel. «Él está conmigo ahora. Ha aprendido a jugar. ¿Y tú,
tú no comprendes el juego. Los árboles parecieron moverse, las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor. Entonces, un susurro rompió el silencio: mamá, ven. Era Luis, su voz distorsionada por la distancia, pero Marta lo reconoció. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Sin pensarlo, ella corrió hacia el sonido, a ciegas en el bosque impredecible. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad, como si el propio bosque la estuviera absorbiendo. Luis, te estoy buscando. Pero las risas infantiles se tornaron en ecos burlones, llenos de malicia. A medida que se adentraba en la espesura, la atmósfera se volvía más densa. La luz de la luna apenas iluminaba el sendero, haciéndolo más aterrador. De repente, la figura del vecino apareció a su lado. No deberías haberte alejado, Marta. Es mejor quedarse donde uno está seguro, o al menos donde uno cree estarlo. Su voz sonaba a susurros escalofriantes que reverberaban en su mente. Vamos a jugar un juego, solo necesitas dar un paso más. Marta sintió que su pecho se apretaba, cada instinto le decía que huyera, pero su amor por Luis la mantenía en pie. ¿Qué quieres de nosotros? Deja a mi hijo en paz, gritó, furiosa, mientras la desesperación se transformaba en coraje. Nos. ¿Qué te hace pensar que esto es sobre ti? El vecino sonrió, su rostro iluminado por la escasa luz que filtraba entre las ramas. Luis es parte de nosotros ahora. Ven, lo encontrarás allí. La figura extendió su brazo hacia adelante y, cuando Marta miró hacia la dirección que señalaba, vio un círculo iluminado en el suelo, parpadeando como si estuviera vivo. Era un claro, pero no uno cualquiera. Las sombras tomaban forma, y de entre ellas surgían rostros pálidos, ojos vacíos que la observaban con anhelo. Dales la bienvenida, Marta. Ellos son como tú, y también quieren jugar. Las risas se intensificaron, resonando en sus oídos como un coro demoníaco. El pánico la invadió, todo el sentido de la razón se desvaneció. Con cada latido suya, el claro cobraba más fuerza, atrapando su mente. La tentación de cruzar aquel umbral era palpable, tan oscuro como la desesperación en su corazón. Luis. La voz de su hijo la atravesó, como un rayo de esperanza en medio de la niebla. Marta apretó los ojos, luchando contra la atracción del claro. Tenía que encontrarlo. Con un último esfuerzo, corría hacia la voz, dejando atrás el espectro del vecino, pero al retroceder, una sombra lo envolvió. Y cuando volvió la vista, ya no estaba. El bosque se había transformado, con sombras que danzaban y un eco de risas que resonaban detrás de ella. El corazón llenó su pecho de terror mientras se dio cuenta, el único camino hacia su hijo estaba marcado por aquel círculo oscuro. ¿Qué pasaría si cruzaba? ¿Y si jamás volvía? Pero si no lo hacía, perdería lo más importante en su vida, y así, con la respiración entrecortada y el frío gélido navegando por su espalda, Marta se enfrentó al claro y a las almas que allí esperaban, preguntándose si el amor de madre sería suficiente para salvar a su hijo o si se convertiría en una más de las víctimas de aquel lugar maldito. La decisión se cernía como una sombra sobre ella: ¿dará el paso, o tomará otro camino? La respuesta estaba en el aire, tan pesada como la niebla que la rodeaba. ¿Qué haría en su desesperación? La noche se cerró aún más, como si el bosque conspira para tragársela por completo. Marta miró el claro, un vórtice oscuro que la llamaba con voces que resonaban en su mente. Cada rayo de luna parecía quitarle el aliento, recordándole la vulnerabilidad de su ser. Luis, murmuró, y el sonido de su nombre se desvaneció en el aire helado, como si las sombras lo devorasen. La figura del vecino había desaparecido, pero el eco de su risa continuaba persiguiéndola, un recordatorio constante de que el peligro podía estar al acecho en cada rincón del bosque. Cualquier camino que ella pensara tomar, las sombras parecían cerrarse. ¿Estaba realmente sola en el bosque, o había más ojos observándola, esperando a que cometiera un error? El claro pulsaba con vida propia, y aunque le advertía que no se acercara, algo en su interior la empujaba. Debía continuar, no podía dejar que el miedo la detuviera. Con cada paso, su corazón latía más fuerte, como si estuviese marcando el compás de la inminente tragedia. Cuando su pie tocó el borde del claro, un frío helador le recorrió la piel. De repente, las risas se detuvieron.
Un silencio ominoso se apoderó del bosque, como si todo lo que había alrededor contenía la respiración, esperando. Marta, por favor, la voz de Luis resonó nuevamente, más clara y cercana. Ayúdame. Ella desvió la mirada hacia el fondo del claro y vio una sombra que se movía entre los árboles. Sin pensarlo, se lanzó al interior, tomando la decisión de adentrarse en el abismo. El aire en el claro era espeso, cargado de algo indescriptible, como si cada respiración en ese lugar estuviera impregnada de desesperación. Cuando cruzó la línea, la atmósfera cambió drásticamente, una energía pulsante la envolvió, haciéndola sentir más viva, pero también más vulnerable que nunca. Luis, gritó nuevamente, pero el silencio le respondió, burlón y escalofriante. Entonces, por un breve instante, vio a su hijo. Estaba en el centro del claro, sus ojos grandes y asustados, reflejando una mezcla de confianza y terror. Mamá, su voz sonaba entrecortada, casi como si estuviera atrapado en una trampa invisible. Marta luchó contra la creciente ansiedad y empezó a avanzar hacia él. A medida que se acercaba, una sombra surgió de la nada. Era un delgado hilo de oscuridad que se engullía todo a su paso, alzándose para interponerse entre ella y Luis. La figura del vecino apareció de nuevo, posicionándose justo al lado de su hijo, su sonrisa amplia y perturbadora. Creías que podría simplemente llevártelo, su voz era suave, pero había una amenaza latente tras ella. Luis ha elegido su destino. Aquí, él es rey. Tú solo estás de paso. Marta sintió un escalofrío correr por su espalda. Los rostros de las almas atrapadas emergieron alrededor del claro, cada uno mostrando miradas de desesperanza eternas. Miradas como las de su hijo, que se reflejaban en ellos, pero en un estado mucho más oscuro. No, balbuceó Marta, tragando su miedo. Luis, ven aquí. Ella extendió su mano hacia él, su voz temblorosa pero firme. Cada latido de su corazón resonaba con el deseo de llevarlo a casa, de romper aquella maldición, pero el vecino se rió, una risa fría que cortó el aire. No puedes salvarlo, Marta. Una vez aquí, nunca se van. Una vez que juegan, son uno de nosotros. Marta sintió la claridad y el amor que la ataban a su hijo. No lo creo. Luis, ven, gritó con desesperación, pero incluso en su propio grito percibía una inquietud. El claro pareció cobrar vida, danzando de manera amenazadora, las sombras se acercaban más y más. Y mientras Marta luchaba contra el temor y la oscuridad, comprendió que el bosque no solo la había atrapado a ella, sino que también había empezado la prueba de su hijo. ¿Cuál es tu elección, mamá?, murmuró Luis, su mirada perdida entre los gritos y risas que los rodeaban. ¿Te quedarás o huirás y me dejarás aquí? Un frío terrenal atravesó su ser. No te dejaré, gritó, ahora con la firmeza del amor, pero un escalofrío de duda se coló en su mente. ¿Y si la única manera de salvarlo es cruzar al lado oscuro? La tensión creció en el aire. El claro se volvía cada vez más apremiante, y el tiempo se esfumaba. Estaba atrapada entre su amor y el horror que se desplegaba frente a ella, y así, en ese instante de decisión, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, como si la tierra misma respondiera a su angustia. ¿Se atrevería a hacer aquello que podría condenarlos a ambos o aceptaría el terror y lo perdería para siempre? La respuesta latía en su pecho, y en ese mismo momento, el bosque pareció abrirse para revelarle un oscuro camino hacia lo desconocido. Marta sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, como si retumbara no solo en la tierra, sino en su corazón. Las sombras a su alrededor parecían cobrar conciencia propia, moviéndose, acercándose, danzando en un macabro asalto de risa. La angustia presionaba su pecho, casi ahogándola. ¿Un camino oscuro? ¿Cruzaría a ese lado? La elección la consumía. Luis, gritó de nuevo, con la voz quebrada, pero el eco de su llamado se perdió en la vasta oscuridad. El vecino se movía como un espectro, sus ojos fijos en ella, desbordando un deleite retorcido. Cada paso que das te aleja de él, murmuró, acercándose poco a poco. Piensa en lo que podrías perder o en lo que podrías ganar. Un viento helado silbó entre los árboles, arrastrando consigo sus pensamientos, las palabras del vecino atrapándola en un juego mortal.
Miró a su hijo, sus ojos reflejando puro terror y, sin embargo, una extraña luminosidad. Mamá, ven a jugar, dijo Luis, pero su voz sonaba distante, como si cada palabra estuviese mutilada por la oscuridad. Marta sintió que el suelo se hundía más bajo sus pies. ¿Qué te han hecho?, balbuceó, lentamente dando un paso hacia su hijo. A medida que lo hacía, un murmullo comenzó a surgir, una sinfonía de quejas y lamentos de las sombras atrapadas. Tienes que elegir, mamá, repetía una voz femenina entre aquellas almas perdidas. Elegir para vivir o para morir. Es un juego, resonó el vecino, sus palabras llenas de burla. La vida está en la decisión. Puedes unirte a ellos o seguir aferrándote a lo imposible. El tiempo se agota. La mirada de Luis se oscurecía, su sonrisa se desdibujaba. Marta sintió la urgencia de avanzar, pero las sombras la rodeaban, reptando por los lados, tocándole la piel. Su cuerpo se sentía pesado, como si una fuerza invisible tratara de obligarla a caer de rodillas. No, gritó, intentando romper el contacto que la petrificaba. Te traeré de vuelta, hijo. Con cada palabra, la determinación crecía. Pero el mundo había empezado a girar, su mente palpitaba con visiones de un futuro en el que sus pies no regresarían al hogar, un futuro donde incluso su propio hijo la abandonaría. Fue entonces cuando la tierra empezó a rajar, una grieta oscura emergió justo en medio del claro. Se abrió como un monstruo esperando a devorarla. Gritos resonaban dentro de esa fosa, ecos ahogados de aquellos arrastrados por la oscuridad. Luis, no mires, consiguió gritar, mientras sentía una presión creciente, como si las raíces de la tierra quisieran sujetarla a este lugar. Ya no hay vuelta atrás, madre, le dijo Luis, su voz un susurro. El juego ha comenzado. El frío se intensificó, y la risa de la sombra se convirtió en cacofonía. El claro brilló con una luz fantasmal, revelando rostros desfigurados, pidiendo ayuda en un grito eterno. Marta miró a Luis, el terror y amor confluyendo en su pecho, mientras la grieta se consumía en un oscuro abismo. ¿Le dejaría caer? Su mano seguía extendiéndose, pero el tiempo se desvanecía. Un último empujón, un grito ahogado, y la decisión la alcanzó: voy a cruzar. En ese momento, el bosque se convulsionó, y sin pensar en las consecuencias, dio un paso adelante. El abismo la atrapó, desgarrando la realidad, pero en la caída, un susurro la alcanzó: mamá. Era Luis. No cedas. La voz era un canto lastimero que atravesó la oscuridad. Marta sintió como la nada la envolvía, y todo su ser se estremeció. La caída se sentía interminable, hasta que una luz la rodeó. ¿Podría volver? Podría rescatar a su hijo o, por el contrario, se hundiría en la negrura definitiva, y mientras su corazón latía con la fuerza de una tormenta, ella supo que el verdadero juego apenas comenzaba. Marta se encontró suspendida entre la nada y la luz que la envolvía. Un instante de lucidez le permitió pensar que sus sentidos volvían a activarse. ¿Dónde estaba? La caída había cesado, y la luz pulsante se tornó en formas amorfas que danzaban ante sus ojos. Intentó moverse, pero un vórtice de energía parecía mantenerla inmóvil, como si la tierra por fin hubiera decidido detenerla. Luis, gritó, su voz resonando con desesperación y eco en un espacio que no parecía tener límites. Delante de ella, la luz empezó a transformar su forma en figuras vagamente familiares, retratos de rostros que habían sido arrastrados por las sombras. Aunque sus rasgos eran confusos, Marta sintió su angustia, una presencia que le helaba la sangre. Estás en un lugar que no debes conocer. Una voz suave y escalofriante la abordó desde la penumbra, resonando como un canto de sirena. Este es el ámbito de los abandonados. Aquí, el pasado se encuentra con sus decisiones. Marta sintió que comenzaba a recordar. Aquellos que habían desaparecido, los murmullos de su comunidad que hablaban de un bosque maldito, las miradas sospechosas de los vecinos, pero Luis, su querido hijo, seguía atrapado en la oscuridad de la realidad, y ella, atormentada por la culpa, se negaba a dejarlo ir. El murmullo resurgió, una melodía de voces entrelazadas, llenas de tristeza y pérdida. El precio del amor es alto, madre. ¿Estás dispuesta a pagarlo? La voz de Luis sonaba de nuevo, pero no era su hijo. Era el eco de quienes antes habían estado allí,
los que no lograron regresar. Si deseas salvarlo, debes encontrar la verdad que yace en las sombras, continuaba la voz, ahora más clara. Solo enfrentando lo que dejaste atrás podrás cruzar el umbral. Debes decidir. La última palabra vibró en su interior como un tambor en medio de una tormenta. Marta sentía que el suelo empezaba a girar de nuevo, y las figuras se tornaban más reales, emergiendo de la luz. Eran rostros conocidos, vecinos que había visto alguna vez, sus ojos llenos de un dolor indescriptible. «Eres como nosotros ahora», dijeron al unísono. «Aquí, no hay escape». La presión aumentó, el aire se volvió denso. Una forma emergió de la luz, apenas tangible, un recuerdo que se desdibujaba, un momento pasado en el que decidió ignorar los rumores, unas voces susurrando la advertencia que no escuchó. La escena revivió en su mente, la fragilidad de una decisión. Fue su propia elección la que había dejado a su hijo expuesto a esa oscuridad. «¿Por qué no lo proteges?», gritó la multitud de sombras. «Él está sufriendo porque no viste lo que se ocultaba. La culpa es tuya, madre». Esa afirmación la golpeó con fuerza, y Marta sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, mezclándose con el terror y la impotencia. «No tengo miedo», vociferó, tratando de aferrarse a la determinación. «Regresaré por él. El amor todo lo puede». Las palabras salieron con una fuerza renovada, como si un rayo de luz final despojara las sombras. De repente, todo se detuvo. La luz se fragmentó en miles de partículas brillantes, y una transparencia comenzó a abrirse, revelando un horizonte que pulsaba con energía. Marta extendió su mano, sintiendo cómo las sombras y los rostros se disolvían ante su poder de decisión, pero entonces, un grito desgarrador surgió del fondo, un lamento que atravesó su alma. «Mamá». Era Luis, la voz resonando con desesperación. «No me dejes». La luz empezó a desvanecerse, y la grieta oscura se reabrió bajo sus pies. Siemerciaba lograr cruzar, pero el destino de su hijo pendía de un hilo. ¿Podría enfrentar la verdad y al mismo tiempo salvarlo? El peligro acechaba, y el tiempo se esfumaba, con el eco de Luis retumbando en su oído y el abismo esperando ansioso por su caída. Marta sabía que la conclusión de su viaje estaba más cerca de lo que pensaba. Lograría reunir la fuerza para enfrentar los fantasmas de su pasado antes de que la oscuridad se apoderara de todo. La decisión crispó su corazón y, en ese último segundo, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. La oscuridad la tragó, palpable y fría. Marta sintió cómo su cuerpo caía a través de una niebla densa y silenciosa. Cada segundo era un año, cada latido del corazón un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. «¿Luis?». Su voz continuaba reverberando, una melodía desgarradora que mantenía vivo el fuego de su determinación. Al final del viaje de su caída, Marta aterrizó sobre un suelo blando, húmedo. A su alrededor, la penumbra la envolvía, pero comenzaba a atisbar formas. Una sombra se deslizó entre los árboles, haciendo que su piel se erizara. El lugar tenía un olor a tierra y descomposición, una esencia que la hizo pensar en todas esas historias que había escuchado sobre el bosque maldito. «Luis», gritó de nuevo, el eco de su voz en el aire se convirtió en un susurro compartido con la niebla. Entonces, como un destello, las sombras se arremolinaron a su alrededor. Las figuras emergieron de la negrura, pero no eran solo rostros familiares. Aparecieron aquellos que había perdido, aquellos que habían cruzado su camino y desaparecido sin dejar rastro. «Están atrapados aquí como tú, madre», dijo una voz que resonaba en su mente, cada palabra desprendiendo un frío penetrante. «Han sido llamados a recordarte». Marta sintió el peso de la condena sobre ella, esa carga colectiva de almas perdidas. «No». Su voz se quebró ante la realidad que enfrentaba. «No voy a quedarme aquí». Mientras intentaba avanzar, las sombras empezaron a cerrarse sobre ella, cubriendo su visión con un velo opaco. «Tú decidiste, ¿no?». Susurraban, «¿Qué pasaría si nunca te hubieras ido? ¿Qué pasaría si hubieras escuchado las advertencias?». Recordó la noche en que todo cambió. Ese viaje inesperado al bosque, la advertencia del anciano del pueblo. Las palabras que había ignorado resonaron ahora como ecos de una tragedia inminente. Se dio cuenta de que no era solo su hijo a quien había fallado, era todos, incluido ella misma.
Si no enfrentas tu culpa, estarás condenada a permanecer aquí para siempre, dijo una figura. Era el rostro de su madre, desgastada y cansada, como si sus propias decisiones la hubieran llevado a ese rincón sombrío. No puedes huir de lo que hiciste. Aquí solo hay verdad. La mezcla de miedo y rabia se alzó dentro de ella como un huracán. Estoy aquí para salvar a Luis. No permitiré que esto acabe así. Un giro inesperado la golpeó, y de repente, la niebla se disipó. Se encontró frente a una imagen dolorosa, Luis, atado por las raíces de un árbol, suplicando su ayuda. Su mirada llena de terror e incertidumbre la atravesó como una lanza. Mamá. Ayúdame. Las sombras, ahora como grilletes, la mantenían estática. Marta sintió que el miedo la invadía. Debía tomar una decisión. ¿Liberar a Luis significaría traicionar las almas que dependían de su reconocimiento? Libérame por favor. La voz de su hijo resonó más fuerte, llenando su corazón de una desesperación que la sacudía. En ese momento, el amor de madre se enfrentó a sus demonios, y la verdad se presentó ante ella, brutal y clara. La carga era inmensa, pero, ¿podía realmente dejar que su pasado dictara su futuro? Tomó una respiración profunda. La respuesta se cosía en su interior. Una risa extendida de las sombras astro que rodeaban el lugar, resonó como una advertencia: tu decisión será tu condena, y el destino de él dependerá de ella. Desesperadamente extendió la mano hacia Luis, sintiendo el tirón del abismo a sus espaldas. Un grito ahogado salió de su garganta, y la oscuridad parecía reírse, sabiendo que el tiempo se acababa. ¿Podría realmente romper las cadenas de la culpa y salvar a su hijo? Mientras sus dedos se acercaban al rostro familiar, la oscuridad se opacó de nuevo, arrebatando la visión de Marta. El destino de Luis se formulaba en un único instante, atrapado entre el amor y el horror. Las últimas palabras de la sombra retumbaron mientras todo se tornaba negro: escoge pero recuerda, descubrir la verdad puede ser el verdadero terror. Marta se sintió caer de nuevo, pero esta vez lo que la rodeaba no era la negrura, era un retorcido laberinto de recuerdos. Imágenes fueron proyectándose, como sombras que danzaban a su alrededor. Vio a Luis, riendo de niña, jugando en el parque, su cabello brillante al sol. Pero esa risa se tornó en llanto, se transformó en una imagen borrosa con ojos llenos de miedo, la figurita de su pequeño ahogado por el terror. El eco de las llamas crepitando se apoderó de sus oídos, haciéndola recordar la noche de la tragedia en su hogar, arrasada por un fuego del que no pudo salvar a su hijo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿No era tu deber protegerlo? La voz de su madre resonó, llenando el aire con un dolor insoportable. Las figuras de sus seres queridos ya perdidos comenzaron a aparecer nuevamente, todos mirándola con decepción, con ira reprimida. Todo lo que hice fue por amor, gritó Marta, sus palabras resonando como un trueno, pero lejos de generar compasión, solo intensificaron las sombras a su alrededor. No hay nada de amor en el olvido, madre, respondieron, susurrando con voces multiplicadas. El amor no abandona, no huye. La niebla se espesaba nuevamente, envolviendo a Marta en un frío helador. Sintió que las sombras estaban decididas a consumirla. Basta. Se dijo a sí misma. La lucha había sido constante, pero ahora lo que necesitaba era entender. Con un acto de valentía, enfrentó las sombras. Está bien. Sé lo que hice. Sé que fallé. Pero estoy aquí ahora para enfrentar mis errores. No puedo cambiar el pasado, pero puedo intentar salvar a Luis. La respuesta llegó como un grito sordo en un vacío. Las sombras se detuvieron por un breve instante, como si la hubieran escuchado. ¿Salvarlo? Una sombra se acercó lentamente, su forma era un reflejo distorsionado de su madre. ¿Estás segura de que lo que haces es correcto? ¿Estás dispuesta a aceptar lo que eso significará? Marta trajo su voz a un susurro, la desesperación la invadía. Sí, lo haré. Haré lo que sea necesario. Las sombras empezaron a reír a carcajadas, un sonido que retumbaba en la penumbra, su eco se convertía en un rugido. Entonces tendrás que pagar el precio. La verdad es oscura y desgarradora. Tu hijo no es el único que está atrapado aquí. Marta temió lo que esas palabras pudieran significar.
¿Qué quieres decir? Su corazón comenzó a latir descontroladamente, cada golpe retumbaba como un tambor de guerra en su pecho. La visión de Luis, su pequeño, comenzó a desvanecerse entre las raíces que lo mantenían cautivo. Para liberarlo, tendrás que enfrentar las verdades que has ocultado, las cosas que realmente has hecho. La voz se retorció, haciéndose eco de lo que había temido por tanto tiempo. La presión aumentaba. Tenía que decidir. ¿Estaba lista para conocer el verdadero horror que la condenaba? Su mente giraba, invadida por recuerdos que preferiría haber olvidado. La noche del incendio, la discusión, la figura borrosa a su lado que nunca podría olvidar. Mientras las sombras comenzaban a agitarse nuevamente, acercándose hacia ella, Marta sintió que la transformación se fraguaba en su interior. Tenía que actuar. Luis. Voy a salvarte. Gritó con toda su fuerza, y entonces, de repente, todo estalló en un estruendo, la oscuridad comenzó a desgarrarse, revelando un camino entre las sombras. Marta exhaló, sintiendo que el tiempo se desvanecía. ¿Era este el camino a la verdad o el camino a su perdición? Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que debía seguir adelante. La última imagen de Luis, su rostro lleno de esperanza, brilló en su mente. Mientras comenzaba a avanzar por el sendero oscuro, las sombras comenzaron a disiparse. Pero, al virar hacia la claridad, oyó un grito lejano, profundo y aplastante. «Mamá, no me dejes aquí». Era la voz de Luis, y resonaba con un terror que le heló la sangre. ¿Qué más tendría que enfrentar para liberarlo? ¿Qué secretos de su pasado aún yacían en la oscuridad, listos para ser revelados? La verdad la acechaba, y Marta solo podía avanzar, sin saber qué más encontraría. Al otro lado de la niebla, las sombras murmuraron a sus espaldas: «Aquí no hay escape, la verdad está aquí, y no hay donde esconderse». Marta sintió que el aire se hacía más denso a medida que se acercaba al sendero iluminado. Los ecos de las risas de su hijo aún vibraban en sus oídos, pero ahora se entrelazaban con el grito desesperado que languidecía en su pecho. «Luis, estoy contigo. No te dejaré», gritó, su voz resonando en la oscuridad como si buscara respuesta en las sombras que la rodeaban. El camino se bifurcaba, uno hacia la claridad y el otro hacia una profunda oscuridad. Desde el fondo del sendero oscuro, una figura se materializó de la nada. Su rostro, sumido en la penumbra, proyectaba una expresión conocida que la hizo detenerse en seco. Era la figura borrosa que había atormentado sus recuerdos, el eco de su pasado regresando para atormentarla. «¿No lo ves, Marta?», la figura habló con una voz que retumbó en su mente: «Todo lo que has hecho te lleva aquí. Tienes que enfrentarme si deseas a tu hijo». La oscuridad a su alrededor comenzó a girar, como un torbellino de pesadillas. Marta sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y supo que no podría escapar. La verdad era un espectro que la había estado persiguiendo, y ahora estaba aquí, lista para revelarse. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Marta, luchando por mantener la voz firme a pesar del terror que comenzaba a asfixiarla. «Quiero que lo recuerdes todo». La figura se acercó, dando un paso más allá de la bruma, y Marta pudo ver su rostro, desgastado por la muerte, los momentos que temiste, lo que evadiste, la culpa que llevas. Cada palabra era un puñal, y cada recuerdo reprimido comenzaba a brotar. Volvió a ver aquella noche fatídica, el fuego devorando todo a su paso, y su grito ahogado por la desesperación. Se había olvidado de su propia culpa en el caos, se había convertido en la prisionera de sus propios miedos. Las llamas danzaban en su mente, replicando la luz que había consumido su hogar. «¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no corriste hacia él?». La voz de su madre resonaba de nuevo, más fuerte, más exigente. «Basta». Marta se llevó las manos a las orejas, intentando bloquear el eco, pero las sombras la rodeaban cada vez más. «No puedo más, no puedo recordar». «Pero debes hacerlo». La figura estaba ahora a pocos centímetros de su cara, y su voz se transformó en un susurro seductor. «Si no enfrentas la culpa, nunca lo salvarás. Estás atrapada en la misma espiral de dolor que te ha esclavizado». Fue entonces cuando él pasó algo extraño. De la oscuridad emergió un pequeño destello, una luz brillante, y Marta, impulsada por una fuerza que no comprendía, avanzó hacia ella. A medida que se acercaba,
la figura empezó a desvanecerse y su voz se convirtió en un lamento. No huyas, Marta. La verdad es el único camino hacia la libertad. Sin pensarlo, Marta extendió la mano. Al contacto con la luz, sintió una oleada de calor en su pecho. Momentáneamente, la angustia se disolvió. Pero tan pronto como lo hizo, la figura de su madre apareció al lado de la luz, y la risa de Luis volvió a resonar en el aire, pero ahora, distorsionada, desgarrada. Solamente hay una opción, Marta. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por él, incluso si eso significa perderte a ti misma? El corazón de Marta se detuvo ante la enormidad de la decisión. ¿Qué pasaría si al liberarlo, ella no pudiera volver? Los murmullos de las sombras eran casi ensordecedores. No hay escape, repetían. Y en ese caos, una pregunta la invadió. ¿Podría realmente sacrificarse por su hijo? ¿Estaba lista para enfrentar el infierno si eso significaba encontrar a Luis? Mientras la luz se intensificaba, Marta se encontró en un cruce de caminos, percibiendo la delgada línea entre la salvación y la condenación. La decisión tenía que ser tomada, y con cada latido del corazón, su vida pendía de un hilo, lista para ser cortado por el filo de la verdad. ¿Qué pasará, si el camino que elijas es el que te lleva a tu perdición?, murmuraron las sombras, su risa reverberando en la negrura que la rodeaba. Con un último aliento, Marta cerró los ojos y dio un paso hacia la luz, sin saber a dónde lo llevaría, o si regresaría. El resplandor se intensificó hasta que la oscuridad pareció apagarse por completo. Marta se sintió transportada, el frío del terror se convirtió en una calidez envolvente, una calma que, en su esencia, parecía sospechosa. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar extraño, un vasto paisaje etéreo que desafiaba la lógica. Las sombras ahora eran figuras etéreas que danzaban en la distancia, mientras el aire estaba impregnado de un silencio pesado. Luis murmuró, la voz se le escapó como un susurro perdido entre susurros aún más lejanos. Pero no había respuesta, solo un eco que se desvanecía en la neblina. A su alrededor, los colores eran más vivos de lo que recordaba, pero el ambiente estaba cargado de una tensión ominosa. La luz la envolvía, pero había algo en esos destellos que la hacía sentir más sola que nunca. Se dio cuenta de que la luz no iluminaba realmente, solo revelaba lo que debería permanecer oculto. Las figuras danzantes se acercaban lentamente, tomando formas que eran a la vez familiares y aterradoras. Rostros conocidos, ahora distorsionados, sus ojos vacíos la atravesaban como dagas. ¿Qué es esto?, preguntó en voz alta, el miedo ahogando su valentía. Estás en el limbo, Marta, dijo una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. La figura se materializó frente a ella, su rostro era una versión de su madre, pero con una sutileza retorcida que la hacía parecer casi ajena. ¿Limbo? No quiero a Luis. Debo encontrarlo. El impulso la llevó a retroceder, pero la figura la alcanzó, sus ojos deformados por una tristeza infinita. Luis está aquí, pero no como deseas. Él es un reflejo de tus elecciones, y esta es la hora de tu juicio. Cada palabra resonaba en su núcleo, como un eco aterrador de su propia conciencia. La imagen de Luis, pequeño y asustado, se agitaba en su mente, y la desesperación la guiaba. Ella no había sido solo una madre, había sido una guardiana, y ahora el precio de sus errores amenazaba con devorarla. ¿Juicio? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Su voz se quebró, y una ola de recuerdos la inundó, el descuido, los gritos, el fuego, todo regresaba con una claridad desgarradora. Porque tu culpa te ha encadenado, la figura insistió, y solo enfrentando la verdad podrás liberarlo. La luz no es tu salvación, sino tu condena si no actúas. Un remolino de dudas invadió su mente, y la idea de haber arrastrado a su hijo a un destino tan cruel la hacía tambalear. Se dio cuenta de que las sombras que giraban a su alrededor eran eco de su pasado. Eran cada una de las decisiones que había tomado, los desvíos de su vida que había ignorado, y la inacción que había dejado escapar. Marta se sintió atrapada en una tela de araña tejida de su propia desesperación. Si lo que deseo es salvarlo, ¿qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora un hilo entre la desesperación y la determinación. Reconocer tu culpa, respondió la figura, y estar dispuesta a renacer.
Solo así podrás romper las cadenas que retienen a Luis. Un grito desgarrador resonó a su alrededor, y Marta comprendió que provenía de su interior. Era el mismo grito que había ahogado en la memoria, la culpa por no haber hecho lo suficiente. Lo haré. Hagas lo que hagas, lo salvaré, gritó, cada palabra cargada de una fuerza renovada. Las sombras se agitaron descontroladamente, como si el mismo espacio respira ante su resolución, pero justo cuando creía haber encontrado un camino, la figura de su madre se desvaneció en la bruma. Recuerda, Marta. La verdad siempre es más oscura de lo que imaginas. Era un eco que la alertaba, una advertencia que resonaba mientras la oscuridad volvía a rodearla, drenando su valor. En ese instante, percibió cómo el suelo comenzaba a abrirse bajo sus ojos, dejando entrever un abismo oscuro y voraz. Con su corazón latiendo con fuerza, Marta se asomó al borde, donde las sombras bailaban locamente, llamándola a darse un banquete de dolor y confesión. ¿Sería capaz de enfrentar su propia oscuridad para salvar a Luis? Mientras la negrura invitaba a caer, su mente buscaba respuestas. Entre los ecos de los recuerdos. ¿Serás valiente o seguirás siendo prisionera de tus miedos?, susurraron. Y justo cuando se preguntaba si confluiría con el abismo o lucharía por la luz, sintió una nueva vibración detrás de ella, un susurro que prometía mucho más que solo lo que había perdido. La oscuridad caía con la fuerza de un manto pesado, pero algo en el corazón de Marta ardía con una luz renovada. Sabía que su única opción era enfrentar su verdad, no solo por su hijo sino también para liberarse de las cadenas que la mantenían cautiva. Con cada paso que daba hacia el abismo, comprendía que ya no podía huir. Las almas atrapadas en la penumbra la rodeaban, sus murmullos llenos de desesperanza aumentaban al compás de su determinación. «Debo hacerlo por Luis», murmuró, su voz resonando contra las sombras mientras se asomaba al precipicio oscuro. Todo se tambaleaba a su alrededor, y la realidad misma parecía desvanecerse. Las figuras de aquellos que había perdido se entrelazaban en un mosaico de dolor. Miradas de decepción se fijaban en ella, sus labios susurraban acusaciones: «No te quedaste, no los protegiste». Marta sintió un nudo en la garganta, pero no se detuvo. La verdad era amarga, y la culpa era un veneno que tenía que absorber. «No más», gritó, con cada palabra alzando su voz como un grito de guerra. Las sombras se acercaron, temerosas ante su resolución. «Estuve ciega, lo sé. Fallé, pero no voy a permitir que esto termine así». Con la decisión fuertemente arraigada en su corazón, se dejó caer en la oscuridad, con cada latido más ligero, como si el abismo intentara tragarla. Allí, la caída se sintió como una liberación. El mar de sombras la envolvió y, de repente, todo se detuvo. En un instante, se encontró en un claro iluminado por una luz fantasmal, el mismo lugar donde dejó a Luis. Y allí estaba él, atado pero visible, sus ojos suplicantes buscaban los suyos. «Mamá. Sálvame. Luis». El eco de su voz resonó en el vacío. Corrió hacia él, pero la negrura empezó a cerrarse a su alrededor, como una serpiente dispuesta a devorarlos. Al ver el horror en la mirada de su hijo, comprendió que debía tomar la decisión más difícil de su vida. «Tienes que enfrentarlo, mamá», susurró Luis, su voz temblorosa pero firme. «Sálvame y sálvate a ti misma». Las palabras de su hijo le dieron fuerza, y la imagen de sus rostros familiares la llenó de valor. «Lo haré. No te dejaré aquí». Las sombras empezaron a agitarse con furia mientras retumbaban sus risas burlonas. «No puedes salvarlo así, Marta», susurraron, «serás condenada como los demás». Pero, con cada paso, la desesperación se transformaba en determinación. La verdad podía ser aterradora, pero el amor era el fuego que la guiaba. «Entonces, ¿qué hay de esta verdad?», gritó al vacío. «No permitiré que me controle más. Luis es mi vida». Las sombras comenzaron a temblar y, en ese momento justo, la figura de su madre apareció de nuevo. «¿Estás lista para sacrificarlas de verdad?», le preguntó, sus ojos brillaban con tristeza. Marta sintió que la culpa la absorbía, pero no se rendiría. «Estoy lista. Solo quiero tener una oportunidad más». Con ese acto de valentía, las sombras comenzaron a dispersarse, revelando un camino claro.
La luz se abría paso por el terror y, mientras su mano se estiraba hacia Luis, la oscuridad hizo una última embestida. «Cuidado», gritó su madre, pero Marta no retrocedió. «Ven, cariño». Luis extendió su mano, y al tocarlos, sintió una conexión profundamente espiritual. La luz estalló a su alrededor, mas no se limitó a liberarlos, se filtró en cada rincón de sus recuerdos y errores. Los ecos del arrepentimiento se desvanecieron, y el remordimiento se convirtió en un murmullo lejano. Con un último empujón, el claro brilló intensamente, y la oscuridad dio un paso atrás. Por fin, juntos, Marta y Luis renacieron en medio de la luz. Las sombras se disolvieron, y los rostros del pasado comenzaron a desvanecerse, dejándolos libres. Marta abrazó a su hijo con fuerza, lágrimas de alegría recorriendo sus mejillas. «Lo logramos, Luis. Ya no estamos atrapados», susurró. La calidez del amor reavivaba su alma. Mientras se alejaban del bosque, poco a poco, las luces cálidas de su hogar comenzaron a asomarse en la distancia. Su viaje al abismo fue doloroso, pero al final les había llevado a la verdad. Desde ese día, Marta no temería al pasado. Su amor por Luis había superado todos los horrores, y entendía que, a pesar de las sombras que todos enfrentamos, siempre había una luz al final. La puerta de su hogar se abrió. Con una sonrisa esperanzadora, se dieron cuenta de que el verdadero camino hacia adelante se construye con amor, verdad y deseo de redención. La historia de dolor y amor culminó en una lección: siempre habrá un camino hacia la salvación, incluso en los lugares más oscuros. ¿Y tú? No te quedes atrás en esta travesía. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de que demuestres tu apoyo, porque solo los verdaderos fans comprenden la importancia de esta comunidad. No esperes ni un segundo más.